gloria a Dios, hermanos. Contento con el Señor Jesús, que me da la oportunidad de estar aquí en esta mañana junto con mi familia y de estar en esta preciosa y poderosa iglesia. Qué preciosa iglesia, cómo se siente la unción del Espíritu Santo de Dios. Hermano Chaparro, de verdad mi amigo, mi hermano que aprecio mucho de hace muchos años, su esposa, sus hijos, toda esta preciosa congregación, hermanos, líderes, músicos, de todos estos hermanos. Qué bendición tienen ustedes, hermanos, de estar aquí en esta iglesia. Aleluya. Hermanos, si ustedes pueden tomar un momento asiento, reciban saludos de la iglesia donde soy pastor asistente, junto con el hermano César, que es el pastor principal, dándole saludos a él y su esposa, cada uno de los líderes y hermanos de la iglesia de los crepúsculos. Es una bendición volver a estar acá otra vez. Bueno, hermanos, vamos de victoria en victoria. Esta campaña, sin haber estado aquí, yo sé que seguramente estos días estuvieron poderosos, Señor. En el nombre de Jesús, por los milagros, señales, sanidades. Qué precioso es estar delante de la presencia de Dios. Bueno, hermanos, vamos a colocarnos, se pueden colocar en pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer en ese precioso, poderoso nombre del Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pueden tomar asiento, hermanos, y que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema: no es suficiente. Dígale a su hermano: no es suficiente. Todos aquí estamos agradecidos de lo que el Señor ha hecho el día viernes, el día sábado, pero para nosotros no es suficiente. Aleluya. Cuando hablamos del libro de Tesalonicenses, en Tesalónica el apóstol Pablo duró aproximadamente 6 meses. 6 meses, pero en su carta él alaba a la iglesia por su fe, por su amor y por su esperanza. Esas 3 cosas. Él alababa por el crecimiento, por el amor, por la fe, de que en Tesalónica ellos buscaban a Dios. Y él se siente agradecido porque un cristiano, un pastor o un ministro se siente agradecido con su iglesia cuando ellos buscan a Dios, los llena de gozo. Y él se siente, y en cada parte podemos ver, le doy gracias a Dios por todo, o sea, alegre y contento. Pero podemos ver que ya en esa parte del versículo 1, él nos dice, y dice que exhorta, como dice, los animo a que guarden lo que le hemos enseñado. Y si estoy contento, yo estoy alegre, pero los motivo a buscar más y más. En otras palabras, Pablo le dijo que todos los milagros que habían recibido, que todos los ayunos y oraciones que habían hecho, él estaba contento, pero no es suficiente. Yo creo en esta mañana, en el poderoso nombre del Señor Jesús, de que Dios tiene cosas aún mayores para su iglesia. Y que si Él ha bendecido, y si Él ha derramado de la unción, no es suficiente, porque hay algo más en esta mañana para la iglesia de Blanca. Ahora entrando en la introducción, cuando hablamos del Titanic, el barco, el que todos conocen, el cual zarpó el 10/4 del 1912, dice que zarpó y a los 4 días
él llegó y chocó contra un iceberg. El 14/4 de 1912, este barco se hundió. Él zarpó desde Inglaterra rumbo a Nueva York, pero él se había hundido. Ahora, lo que queremos enfocar en esta mañana es que el barco llevaba aproximadamente 2.208 pasajeros, de los cuales 1.496 murieron ahogados o murieron por hipotermia cuando esto surgió. Ahora, lo que vemos en esto, de que el Titanic tenía capacidad para 64 botes, pero los dueños del Titanic se adaptaron al reglamento de aquel tiempo, el cual lo necesario, la regla era de 14 botes, y el Titanic llevaba 20 botes salvavidas, pero estos 20 botes salvavidas no fueron suficientes para salvar a todos los que estaban allí. Si el Titanic hubiese llevado los 64 botes salvavidas, se hubiesen salvado todos y hubiesen estado hasta cómodos. Pero los dueños del Titanic, por no obstaculizar la visión de la primera clase para que vieran bien el panorama, ellos solamente se adaptaron al reglamento y dijeron: llevamos 6 de más, 20 botes salvavidas, y surgieron y murieron 1.496 almas. Y tal vez en esta mañana podemos recriminar de cierta manera a los dueños del Titanic por no haber llevado la capacidad completa de los botes. Lo que quiere decir que lo suficiente no era suficiente, que la regla establecida, que ellos después la cambiaron, las autoridades, no era suficiente. Quiere decir que ellos estaban bajo la normativa de las autoridades, de los reglamentos de revisión, de lo que era la capacidad de bote, lo mínimo, y ellos se excedían. Pero esto no podemos reclamarle, porque si adaptamos lo que pasó con ellos con el Titanic, con los dueños, de que solamente llevaron algo no suficiente, no lo completo, también podemos adaptarnos a nuestra vida espiritual, material y en los estudios hoy en día. Hoy en día queremos conformarnos solamente con lo suficiente. Tal vez un joven con pasar con 10 dice: ya es suficiente, pasé, pero no busca el 20, la excelencia. Tal vez usted dice: he orado 1 hora o media hora al día, yo creo que es suficiente. Tal vez nos sentimos: el Señor me ha sanado de un dolor de cabeza, pero hay un milagro de cáncer y de poder levantar a un paralítico. Lo que quiere decir que no es suficiente. No es porque no estemos agradecidos con el Señor Jesucristo por lo que haya o esté haciendo en nuestra vida, sino que el mismo Señor no le complace una iglesia que sea mediocre o sea estancada. El Señor Jesucristo quiere de que esta iglesia reclame y busque más allá de lo que ven nuestros ojos. Él clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay milagros, sanidades y dones para esta iglesia. Esta iglesia lleva su nombre y está lleno del poder del Espíritu Santo. El nombre, el Espíritu y la palabra le pertenece a esta poderosa iglesia. No es suficiente. Quiero hablarles empezando a la juventud, jóvenes, niños de 14, 12 años o menos. Levanten la mano los jóvenes que son menores de edad, que han recibido el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Jovencito como de 10 o 12 años. Cuando Dios escogió a David, lo escogió siendo un adolescente. Cuando Dios llamó a David, era solamente un
pastorcito de ovejas. Él le dijo al profeta Samuel: ve y unge, porque he levantado rey. Deja de estar llorando por Saúl. Ahora Dios ha escogido nuevo rey. Cuando Saúl llegó y vio a su hermano mayor, él dijo: este es. Pero Dios dijo: no mire su altura ni su parecer ni hermosura, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¡Como ni el padre, ni los hermanos, ni el mismo Samuel sabía de que Dios había escogido a un jovencito. ¡Oh, joven! Cuando David fue a llevarle comida a sus hermanos, todos tenían miedo por Goliat. Del rey para abajo tenían miedo por Goliat. Le tenían miedo. Si Dios hubiese escogido los hermanos mayores de David, podían ser diestros en guerra espada, pero tenían miedo. Pero Dios puso en el corazón de aquel joven, el cual tenía el corazón parecido al corazón de Dios, y llegó: ¿qué es este incircunciso que osa hablar en contra de Jehová y de los escuadrones del Dios viviente? David podía quedarse como pastor de ovejas. David podía quedarse tocando el arpa para Saúl, o podía quedarse llevando la comida. Si David no enfrentaba a Goliat, nadie lo iba a recriminar, decirle que era cobarde, porque tenía que empezar por el rey y todos los soldados y generales. Pero él había recibido la unción y sabía de que había algo grande con él. ¡Oh, jovencito! No estés esperando aquí. Dios te está hablando. Sin importarle 10, 12, 15 años, Dios te va a utilizar. No importa que no sea un anciano, Dios utiliza a un jovencito. Si Él te llenó de su Santo Espíritu, no es suficiente, dijo David. Yo no me conformo con llevar la comida, ni pastorear ovejas, ni tocar el arpa. Yo quiero algo más. Muchas veces venimos de una familia disfuncional. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos llegado a la iglesia de una familia disfuncional? Cuando hablamos de Jabes, el libro de Primera de Crónicas del 4, 9 y 10, pueden buscar. Jabes. La Biblia dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y Dios otorgó lo que él pidió. La Biblia dice que podemos ver que el escritor de Crónicas, hablando de un capítulo de la genealogía, cuando vemos aquí un capítulo del hijo de tal, 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 y a veces pasamos en la página porque pensamos es aburrido, pero lo que observamos aquí en ese capítulo, 23 versículos, de que Dios puso en el escritor de Crónicas que hiciera una pausa para que colocara 2 versículos que hablan de Jabes. ¿Por qué este hombre puso
era amoroso, con un corazón como el corazón de Dios. Salomón, paz, su reino fue de paz. Abraham, que Dios puso padre de muchedumbre, pero hombres como Jacob, que era usurpador, que Dios no cambió a Israel, el que peleó con Dios. Pero también vemos Icabú, el hijo de Pires, que la madre le puso así, porque la gloria de Dios había sido traspasada, se había quitado la gloria y le puso así. Pero toda madre en la antigüedad buscaba poner el nombre relacionándole con un hecho histórico, pero la mayoría buscaba colocar el nombre a su hijo para que fuera de aquello. Yo quiero que él sea algo grande, yo quiero que él sea algo de triunfo, que fuera una princesa mi hija. Y pero porque una madre le puso causante de dolor, lo estaba sentenciando desde su nacimiento a una vida de fracaso. Cada vez que dijeran Javier, tenía causante de dolor, hiciste sufrir a tu madre. No sabemos si el parto fue muy complicado, que sufrió mucho o tuvo unas enfermedades. No sabemos si el esposo la golpeaba o era el esposo alcohólico o la había abandonado. Lo cierto que ella, en el nombre de Javier, quiso reflejar todo el dolor que ella sentía. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos lo mejor para nuestros hijos? Queremos que sean bendecidos, pero imagínense lo que sentía esta madre que le puso Javier, condenándole desde el principio. Pero que hayamos nacido en un hogar disfuncional, que hayamos sido golpeados, que nuestro hogar haya sido alcohólico, drogadicto, o muchos hayan sido abusados. Esto no va a condenar ni va a sentenciar nuestro futuro. A veces podía llegar llorando y decir, yo siempre he escuchado, pero dijo, no, yo no me conformo con lo que he sido y con este nombre. La Biblia dice que fue más ilustre que sus hermanos. Te pido que me des bendición. Te pido que ensanches mi territorio. Te pido que me protejas por tu mano. O sea, yo no quiero solamente este terreno pequeño que me has dado. Ensancha mi territorio. Lo que quiere decir de que cada fue un hombre de oración, de que cada día se luchaba delante de la presencia de Dios. No importa el aspecto físico, no importa la enfermedad, no importa el problema, tenemos que clamar y humillarnos delante. No es suficiente. No me importa lo que haya sucedido en mi vida pasada. Hoy tengo cosas grandes para mí. Y te la gloria del Señor. Hermanos, cuando pasan de 50, de 60 años, muchos piensan que su vida está acabada. De que ya lo que esperamos es llevarlo lo más suave y que no nos dé una enfermedad para partir. Pero yo vengo a decirle, ancianitas, ancianos, hombres de Dios, si le hablé a la juventud, ahora vengo a hablarle a las columnas de oración y ayuno de la iglesia. Dios pudo haber llamado a Moisés cuando estaba en Egipto, siendo príncipe de Egipto, fuerte con él, podía levantar un ejército y derrocar al faraón. Pero Dios no quería eso. Dios no quería que vieran que era fuerte, que la gloria era de él, sino que Dios permitió de que Moisés durara 40 años
tenía un plan perfecto, que hombres como Moisés hizo un antes y después en aquel tiempo. 80 años, un hombre de 80 años ya está esperando el partir, pero Dios llamó a Moisés de 80 años, cuando ya no tenía esperanza, cuando ya no tenía fuerza, cuando no tenía dinero, pero Dios quería mostrar que la gloria es de Él. Y esta mañana, hermana, la esencia te cuesta caminar para ir a la iglesia por las calles, las enfermedades en tu cuerpo, y ya pensando el diablo que ya está derrotado, que ya pasó tus días. No, aquí hay hombres y mujeres de más de 60 años que tienen la unción del Espíritu Santo. ¡Dios los mueve! Esa voluntad mantiene, esa conciencia prueba. Dios empieza a escuchar sus oraciones. No es suficiente. Ahora, ¿cuándo podemos decir? Ya, Moisés, es suficiente. Vio las plagas, vio abrir el mar rojo, vio el maná, salir el agua de la peña, vio la chacana, la gloria de Dios manifestada. No solamente eso, sino que era el único que subía al monte y Dios hablaba con él cara a cara. Ninguno de los que está aquí hemos tenido esa experiencia. Y podemos decir que más quería Moisés. Él puede decir es suficiente, pero Moisés no pensó que era suficiente, sino que él dijo: yo quiero que tú estés conmigo. Mi presencia irá contigo, Moisés. Pero Moisés dijo: no me basta tu presencia. Te ruego que me muestres tu gloria. Toda mi perfección, todo lo puro de Dios, no era la chacaina, la nube ni el fuego, era la unción completa, la gloria de Dios, que ni un hombre podía verla porque moría. ¿Cómo te vas a atrever, Moisés? Te podías quedar en todos aquellos milagros, pero Moisés dijo: no, tengo un pueblo que tengo que sacarle, llevarlo, y yo necesito algo más. No me conformo con toda la unción que me has dado. Voy a llegar donde nadie nunca ha llegado. Y él dijo: está bien. Dice que lo agarró y lo colocó en la peña, puso sus manos sobre él, fue una hendidura, pudo ver solamente las espaldas. Pero cuando Dios quitó su mano, como no podía verlo estando vivo, la peña simboliza a Jesús, la roca. La hendidura es un corto lapso de tiempo. La mano de la autoridad y poder es cuando Dios quitó su mano, o sea, el poder que tenía la autoridad. Allí fue que vio las espaldas. No lo vio en vida y vio solamente las espaldas. Las espaldas es el fin de algo que se está acabando. Es tanto el clamor de Moisés que Dios le permitió ver su perfección, porque los mismos pero dijeron que cuando Jesús estaba allí en el monte, él resplandeció como el sol, y estaba Elías y Moisés, la ley y los profetas. Yo te voy a permitir, Moisés,
Pero ahora, hermanos, ¿qué tan importante es la gloria o el Espíritu de Dios para cada uno de los que estamos aquí? ¿Cuánto valoramos esa unción que Dios nos ha dado? ¿Cuánto valoramos lo que Dios nos puso en nuestras manos? Ese don de milagros, ese don de sanidades, esa unción fresca. ¿Cuánto Dios nos ha bendecido con su santa unción? Y hay personas que no la valoran. Abinadab, eres sacerdote levita, conoces bien lo que es la ley de Moisés, pero tuviste 20 años la gloria de Dios en tu casa. Tuviste 20 años el arca en tu casa y nada pasó. ¿Dónde colocaste el arca, Abinadab? Tal vez en un cuarto allí con las demás cosas guardadas. ¿Qué le enseñaste a tus hijos, Abinadab? A orar y a postrarse delante de la gloria de Dios, o solamente veían como un mueble más. ¿Qué hiciste, Abinadab? Tuviste la gloria de Dios en tu casa 20 años, y 20 años no pasó nada en la casa de un levita. Pero David llegó, dijo: necesito sacar el arca de allí, me la voy a llevar a Jerusalén. Y llega Abinadab y dice: llévensela. Y uno de sus hijos, Usa, se llevó el arca, la montaron en unos bueyes, en una carreta, y cuando se iba moviendo trató de detenerla y cayó muerto. No es las cosas buenas que quieres hacer, si no van unidas a la palabra, no va a ser efecto. La palabra, la ley lo debía llevar el arca en sus hombros, no en muelles, y Dios se hace respetar. Y el que era la buena intención de Usa, él dijo: Abinadab perdió a su hijo porque no lo enseñó a respetar y a honrar la gloria de Dios. Pero ahora se siente asustado y dice: ¿qué vamos a hacer, verdad? No sé. Allá al frente hay una casa de un humilde campesino. Un humilde campesino obrero. Y él dijo: bueno, es el rey, pase, pues. Y yo voy a la honró. Porque la Biblia dice que él, su casa, su familia fueron bendecidos. 3 meses tenía el arca en la casa de Obed-Edom. No era un levita o no era un hombre importante, pero cuando él vio el arca, sabía que algo grande estaba en su casa. Oh, me imagino que la colocó en el centro de la sala y hacía en reverencia a sus oraciones. Familia, antes de comer vamos a hacer reverencia, vamos a honrar la presencia de Dios en nuestra casa. Dios empezó a multiplicar su ganado, sus ovejas, sus cultivos. Empezó a bendecir a sus hijos. Empezaron a ser hijos prósperos, hombres que honraban a Dios. En su familia empezó a haber un cambio en 3 meses, de los cuales 20 años no hizo nada en la casa de Abinadab. Pero Obed-Edom había honrado la presencia de Dios en 3 veces que llegaron y le dijeron: David, algo está
está siendo bendecido. Porque Él le dio lugar a la presencia de Dios. Esto no es cualquier cosa, es Dios dentro de nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Él quiere hacer que pensemos que no es nada, es poder de Dios en tu vida, en tu vida, en tu vida. Vamos a hablarla. Y aún le vamos a buscar ahora. Hacerle, ponerla donde se merece y la busca. Cuando llega seguramente a la casa de Obed, no venimos a llevar el arca. No, pero el rey dijo que se llevara el arca. Y le lo dijo a su familia: papá, te va a llevar el arca. Y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros, dijo el rey, se empieza el vestir de la casa. Y el Gideón dijo: 3 meses no es suficiente. Vamos, empacan tus cosas, toda la familia, vamos tras el arca. Y David empezaron a buscar cantantes, músicos, y los porteros empezaron a buscar quien administrara el grano, el trigo, el vino, el aceite. Y ahí iba Obed con su familia. No podía dejar que se fuera la presencia de Dios. En mi casa serviremos a Jehová. Ahora Obed se fue con su familia tras el arca. Y la Biblia nos habla de que Obed fue elegido como portero de la puerta del sur en el templo. Y sus hijos encargados de la despensa del templo. No solamente eso, sino que sus generaciones servían a Dios. Pero esto se debe a que hubo un hombre, un padre de familia, que amó la presencia de Dios y valoró lo que Dios hizo. Esto nos da esta gran enseñanza de que Dios, segunda de Samuel 6:11. Después, primera de Crónica 26:15. No es suficiente. No es suficiente. Yo recibí una bendición del Espíritu Santo esta semana. No es suficiente. Yo realmente no es suficiente. Hermano, yo recibí una sanidad de un dolor de cabeza a una abuela. No es suficiente. Pero y el cáncer y la leucemia y toda la tensión alta y el infarto del corazón, esto no puede sanar a Dios. Pero ahora tenemos que buscar seguir la presencia. No es suficiente lo que hemos recibido, porque esta iglesia está llamada para cosas más grandes. No es suficiente las almas que se han entregado, porque todo dueña le pertenece a la gloria del nombre del Señor Jesucristo. No es suficiente, no es suficiente. El hermano se entregó por un sobrino mío. ¿Y cuántos familiares queda? Como 30. No es suficiente. Vamos a buscar en oración. Dios quiere cosas grandes, pero quiere despertarnos, iglesia, de que en estos tiempos finales puede haber un gran avivamiento, pero necesitamos consagrarnos a Él. No es suficiente con lo que hemos hecho. Hoy
colocarnos en pie, hermanos. A cerrar sus ojos. A cerrar sus ojos. No va a ver que ahora no hay un arca donde está la presencia. Ahora Él se mueve porque el velo fue roto de arriba a abajo. Vamos a orar. Mi mamá está enferma, no se puede parar, no quiere escuchar esta palabra. Sigue orando, no es suficiente, sigue orando. Por mis hijos, vamos, sigue orando, no es suficiente. Empieza a orar. Pon en tu mente, en tu corazón, esa petición. Ya la tienes ahí, la tienes en tu mente, la tienes en tu corazón. Has dicho cuánto he dado y no he visto tu gloria. Pero Dios, en el momento oportuno, en el momento exacto, te va a mostrar tu gloria por medio de un milagro o una sanidad. Él no tiene un reloj cronológico como nosotros. El reloj de Dios es hoy o ayer, porque Él no tiene tiempo. Dios no llega antes ni llega después. Él no llega tarde. Él va a llegar en el momento exacto para hacer tu milagro. Cuando ya sientas tu bendición, cuando ya sientes que todo se acabó, ahí llega el Señor y va entrando aquí. He visto que sufren tus piernas en tu espalda. Aquí está tu gloria. Clama. Y quiero ver a mi familia salva. Vamos a empezar el avivamiento por nuestra familia. Vamos a empezar que este avivamiento empiece en nuestra casa como debe hoy. Que toda la generación que sigue le sirva a Dios, busquen de Dios. Padre, mi mano para que hoy por esta preciosa congregación. Hermanos, por favor, pasen acá adelante. Van a creer. Si el alma estaba en un sitio de una manera de casa, ahora está aquí en un cuerpo de Cristo. En un cuerpo de Cristo. Vamos a clamar y el hermano Henry va a ver sus manos. Y usted va a creer de que Dios les va a bendecir cuando Él empiece a orar por ustedes. Me siento débil, me siento débil. A veces he pensado volver atrás, pero no, ayúdame, Señor. Dios quiere transformar esto, quiere llenar de tu Espíritu Santo. Vamos a reventar toda atadura, toda cadena. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Señor, me llamaste, pero no para ser salvo solamente. Yo no quiero ser salvo ni nada más. Quiero ser instrumento en tus manos para llevar este ganado, para ganar almas por el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Las ancianitas a veces no pueden caminar, pero cuando empiezan a abrir sus labios,